más música, menos balas y saludarte. Proyectos reconocidos en el Banco de Saberes y Buenas Prácticas del Espacio Iberoamericano. Programa Iberocultural Viva, Ibermúsicas, Iberescenas, Ibercocinas. Y bueno, ella nos va a impartir la conferencia de arte para la transformación social y la promoción de la cultura de paz. Adelante. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a todos los que se están conectando desde un montón de territorios de Latinoamérica, de hecho, ¿no? De México y de Latinoamérica. Muy bienvenidos. Y bueno, le pediría a la maestra Cristina, aparte de agradecerles, por supuesto, esta bonita invitación a la dirección del Comité Deliberativo en el Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de los ODS. La idea de hoy es que aprendamos juntos, bueno, el arte para la transformación social en la promoción comunitaria. Hay una frase con la que me gustaría iniciar de un educador popular, ¿no? Un maestro, seguramente algunos lo conocen, Paulo Freire, un educador, un pedagogo de Brasil. A mí realmente siempre me ha causado mucha admiración el trabajo de Paulo, no solo desde cómo generó una pedagogía revolucionaria pensando en los oprimidos, pensando en los niños campesinos. Sigue inspirando actualmente los procesos educativos, principalmente aquellos desde lo popular, ¿no? Desde la cultura comunitaria, y cómo muchos pedagogos y educadores han tomado como referente a este gran maestro. Y él también comentaba y decía que la cultura no puede ser un privilegio para unos pocos, sino que tiene que ser un derecho para todos, ¿no? Y para todas, para todes, y justamente para poder generar sociedades de verdad, ¿no? En una armonía, en una convivencia de paz. Necesitamos también incidir en la educación, ¿no? En la formación, el intercambio de saberes, en la generación de los conocimientos, también en el resguardo de estos saberes, que todo al final termina siendo cultura, y esta cultura que hay que defender, hay que cuidar, hay que tratar de revalorizar, ¿no? Que es la cultura que vive en las propias comunidades, es aquella que se vuelve educativa y por eso permite procesos de transformación, ¿no? La importancia de la cultura para generar estos procesos y llegar a estos objetivos, ¿no? De la Agenda 2030, o por lo menos abonar, ¿no? Cómo abona estos trabajos de la cultura comunitaria a partir del trabajo artístico, ¿no? El arte para la transformación social. Vamos a ver la diferencia del arte para la transformación social con respecto al arte en general, ¿no? A las creaciones en general. Y existen estos ODS que están vinculados, ¿no? El ODS 4, que tiene que ver y refiere a la educación, al acceso de la educación de calidad equitativa, ¿no? Para la diversidad cultural, que fomente la cultura de paz y la no violencia. El ODS 11, que es abonar a estas ciudades y comunidades sostenibles, cómo necesitamos que a partir de los sectores, ¿no? Vinculantes podamos entender la importancia de la salvaguarda del patrimonio cultural y natural, ¿no? Para generar estas ciudades y comunidades sostenibles que bien están expuestos en el ODS 11. El ODS 5, que habla sobre la importancia de promover la igualdad de género, ¿no? Y cómo la cultura juega un papel fundamental para ello. También el arte, las creaciones de las mujeres, principalmente en el arte, en el artivismo, están generando y están abonando a este ODS. El ODS 10, que refiere a la reducción de las desigualdades y cómo a partir de la inclusión social, la inclusión económica, política de las personas, llegamos a poder abonar, a coadyuvar al ODS 10, y cómo también el arte juega un papel fundamental en la generación de conciencia, de un pensamiento crítico y consciente para entender por qué es importante reducir las desigualdades en nuestras comunidades, ¿no? En nuestros territorios, en nuestros países, en el mundo en general. El ODS 16 ya refiere directamente a la paz, a la justicia y al entender las instituciones sólidas para promover estas sociedades pacíficas, inclusivas, que sean
digamos, que puedan existir de manera responsable estas posibilidades de incluir a las personas en todos los niveles, ¿no? Entonces, la cultura al final es un pilar transversal de la transformación de las sociedades, es un pilar que cuando hablamos de cultura estamos hablando también, ¿no?, de procesos muy simples que no refieren necesariamente a grandes especialidades académicas. Hablamos del consumo, cómo entendemos la manera de consumir, de crear, la manera de compartir nuestro día a día, nuestra cotidianidad, y al final todo eso es parte de la cultura, ¿no? Y se vuelve también identidad. ¿Por qué el arte es diferente? Desde el arte para la transformación tiene unos objetivos o tiene unas características que lo pueden diferenciar de otra conceptualización del arte en general, porque principalmente el arte para transformar cuestiona, ¿no? O sea, tiene un enfoque crítico, cuestiona lo que nos gusta, lo que incomoda, lo que nos hace mal, lo que nos parece que no es propositivo, lo que de repente afecta y genera problemáticas. Entonces, el arte para transformar primero debe de cuestionar, ¿no? Para cuestionar también tenemos que asumir desde dónde lo estamos haciendo, cómo nos enunciamos para ese cuestionamiento, ¿no? Asumir ciertos privilegios, entender que no todas las personas tienen las posibilidades o han tenido las posibilidades, quizás algunas más, algunas menos. Entonces, entender esto para cuestionar es también entender nuestra posición en el mundo, ¿no?, con respecto a la otredad, ¿no?, con respecto a los otros y a las otras, a los otros. Entonces, esta es la primera, uno de las principios, tiene digamos varias elementos, pero yo aquí seleccioné algunos principales. Otro de los elementos importantes del arte, bueno, aquí vemos una imagen, esta imagen les cuento rápido, es un mural que el colectivo El Arte de Ser Mujer, en el donde he colaborado ya varios años, todos los años, una colectiva autoconvocada de mujeres, la mayoría artistas urbanas, gestoras, ¿no?, también investigadoras, fotógrafas, en fin, varias mujeres relacionadas a la cultura, a las artes, a la creación. Nos juntamos, diseñamos una semana o varios días de jornada de nosotras, para nosotras, de talleres, de ferias, de convivencia, de presentaciones artísticas, y también trabajamos el espacio público, ¿no? Nos interesa también dejar un mensaje, ese diálogo con lo urbano, con lo comunitario, con lo público. Este fue uno de los murales que se realizó, creo que hace ya 2 años, ahí sobre la Avenida Federalismo, aquí en la ciudad de Guadalajara, y por supuesto tiene este mensaje de que juntas resistimos, ¿no?, de que juntas no estamos solas, de que nos acompañamos, y al final es un mensaje que dialoga con quien pasa por allí, inclusive por supuesto con las niñas, con las mujeres, y el decirnos y el vernos reflejados en un mensaje nos vuelve parte de la obra, ¿no? La obra en sí misma del arte que transforma no está calificada necesariamente por una excelencia puesta como en un resultado final, como un producto, ¿no?, sino que estamos entendiendo el arte con un significado, un significante, dialogando con la sociedad, ¿no? También otro de los elementos importantes es que genera conciencia, ¿no? El arte para transformar debe de generar conciencia, y cuando hablo de conciencia debe de generar reflexión, debe generar un proceso reflexivo, debe de permitirnos pensar, de ver, entender al mundo, no solo desde una mirada quizás heredada, ¿no?, o quizás impuesta desde algunas hegemonías culturales o muy globales. Entonces genera esa conciencia de también la fuerza que tiene, la capacidad. Aquí pongo una foto de un mural de Sin Justicia No Hay Paz, ¿no? Es un mural de aquí también de la ciudad de Guadalajara, de un colectivo, y me pareció muy interesante porque justo el arte para la transformación, la promoción desde las comunidades para generar paz, no podemos disociar, ¿no?, la justicia de la paz, porque son dos elementos que se necesitan para existir, principalmente la paz, si no solo sería una utopía, ¿no? Sería algo como inspirador, pero no necesariamente concretable, y sabemos que los procesos de paz concretan la paz, ¿no?, y generan
mejores sociedades, resuelven conflictos y de hecho nos permiten desarrollarnos mejor como seres humanos en el contexto amoroso del planeta. Si va otro de los elementos, bueno, aquí tenemos una foto de por qué hablo de generar conciencia, ¿no? En Guadalajara, las compañeras se autoconvocaron a artistas, crearon este mural en honor a las mujeres desaparecidas, a las mujeres vulneradas por los feminicidios, en un espacio muy icónico de la ciudad que fue resignificado para, digamos, establecer ahí un antimonumento. Le llaman antimonumento porque justo la idea es entender esta intervención artística desde los sentidos de la reivindicación, la protesta social, ¿no? Digamos, la memoria, ¿no? que exigen las familias, las sociedades, en este caso las ciudadanas, de que esté visible para el resto de la sociedad un espacio donde se pueda reconocer la problemática, pero también la memoria de aquellas personas que trabajan para que esta problemática desaparezca, ¿no? O sea, que se vuelve un espacio también de conjunción, de juntanza y de creación colectiva. Otro elemento es fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica. Verán una foto allí, es un proyecto que Más Música Menos Bala, junto con un montón de colaboradores, colaboradoras, en algún momento la institución pública, el gobierno de Guadalajara y medios comunitarios, medios independientes, bueno, una cantidad no solo de empresas y instituciones, sino una comunidad de jóvenes creativos de la comunidad del hip hop, o sea, de la cultura urbana. Se confiaron, todos hicimos un equipo increíble, participaron más de 300 jóvenes de la cultura hip hop, y no solo jóvenes, también ya algunos eran papás inclusive y más grandes, que habían empezado en las calles, en los barrios, y entendían también mucho de cómo puede el arte transformar sus vidas y transformar otras vidas. Y este proyecto llegó con graffiti, con rap, con breakdance, con creación literaria, con un escenario donde mapeábamos, hacía un mapping con las figuras del barrio, con los personajes del barrio, ¿no? Visitamos 7 colonias, 7 barrios de Guadalajara, barrios que por lo general suelen ser estigmatizados por situaciones que se presentan de violencia o situaciones de inseguridad, pero al final nosotros logramos realizar una gira por esos barrios y trabajar en los parques públicos con todas las comunidades, no solo hablo con la comunidad receptora, ¿no? que hace parte del proyecto y lo hace propio, sino también las comunidades que llegan para compartir, ¿no? y para celebrar. Y bueno, fue un proyecto bien bonito del 2016, al último veremos un videito muy corto de esto, un poquito más, pero nosotros trabajamos mucho la tolerancia y la convivencia pacífica, también criticando, también transformando. ¿Por qué? Porque el mensaje de los chavos, ¿no? de los jóvenes, de quienes son parte de la cultura hip hop, era llegar a su sociedad, a su vecindad, ¿no? a su barrio, a decirles: yo no soy un maleante, estoy haciendo rap, ¿no? Yo no soy un maleante, estoy aprendiendo a pintar un mural. Yo no soy un maleante, tengo muchas ganas de diseñar ropa urbana, en fin. Cambiar esa idea, ¿no? que a veces tenemos de lo que no conocemos bien, ¿no? que nos resulte que creemos que no es positivo, pero al final es desconocimiento. Otro es que el arte para transformar debe pensar en cómo mejora las condiciones de vida de las personas, ¿no? Entonces, creo que el arte para transformar, justamente porque cuando hablamos de transformación hablamos de procesos de largo aliento, no hablamos de algo que va a ocurrir mañana o pasado, ¿no? Entonces, es bien interesante pensar cómo el arte sí puede persistir, sí puede resistir el paso del tiempo y puede quedar en niños. Por ejemplo, en este proyecto que se llamó En Comunarte, participaron un programa de cooperación internacional, participó una institución federal, participó un movimiento de organizaciones, participó una asociación civil local, y todo esto se generó a través de un programa con una identidad creada a partir de conocer a una comunidad, ¿no? ¿Qué quería esa comunidad? Fue en la 12 de diciembre aquí en Zapopan. ¿Qué querían esas mujeres?
pues querían seguir capacitándose, querían seguir encontrándose para charlar en un espacio seguro y querían convivencia barrial, ¿no? Para sus niños y también celebrar. Entonces, esta foto fue en una posadita que hicimos todas, que organizamos entre todas, al finalizar este programa que lleva 3 ediciones, que ha sido también premiado de manera internacional, está en el Banco de Buenas Prácticas, Banco de Saberes y Buenas Prácticas del Espacio Culturales del Espacio Iberoamericano, porque en Comunarte fue un programa que nació en pandemia, ¿no? Ya en algún momento más, ahorita no hay tanto tiempo, pero después igual nos conectamos y les podemos compartir más información de nuestros programas y de nuestros proyectos. Bueno, que en realidad ya son de las comunidades. Bueno, del mismo programa, una foto quería compartirles del taller que dio una compañera de radio, ¿no? Tratamos también de generar otros contenidos para los niños, las niñeces, las niñas, que no siempre sean los mismos talleres, los mismos formatos. Pues aquí trabajaron hermosos, se súper divirtieron, aprendieron que podían hacer radio, que su voz tenía que ser escuchada, ¿no? Porque detrás de una actividad lúdica, pedagógica, tiene que venir también, ¿no? Este camino para la niñez, para que ellos puedan crear y puedan tener un espacio para compartirnos cómo ven el mundo, ¿no? Cómo ven la realidad, cómo ven sus problemáticas, ¿no? Cómo viven en su colonia, en su barrio. Y creo que por eso el arte es tan necesario. El arte, como esta herramienta de transformación social, tiene una relación directa a las distintas maneras de entender ese desarrollo que también plantea la Agenda 2030 en sus ODS. Cuando hablamos de los desarrollos nos preguntamos, porque también es importante entender que quizás en esta charla muchos estamos ya familiarizados con la Agenda 2030, los ODS, pero en las comunidades no, y muchas veces no ha bajado esa información. No sabemos que estamos aportando quizás a una agenda global, ¿no? Y que estamos siendo tan necesarios para pensar que podemos mejorar todas estas problemáticas que nos aquejan como humanidad, pero también como planeta. Y en este sentido, pues el arte no solamente es una idea, el arte para la transformación no es solamente esta idea de la contemplación, es un acto específicamente, son actos que piensan en cambiar el mundo, piensan por lo menos mejorarlo, ¿no? O sea, de que el mundo sea mejor para quienes están detrás de nosotros, las nuevas generaciones. Entonces, el arte abona al desarrollo tecnológico, ¿no? La tecnología se basa en la creación. Las personas que utilizan tecnología que hoy tenemos a la mano, y quizás muchas comunidades no, porque también existe ahí una desigualdad muy grande, pero el arte abona a entender este desarrollo tecnológico. Y muchas veces la ilustración, el diseño, lo audiovisual, ahorita inclusive, digamos, la realidad virtual, ¿no? Todo es arte. Ha iniciado con una creatividad, necesita de la creatividad. El desarrollo social, el desarrollo por medio de justo de las artes y la cultura, el desarrollo económico, el desarrollo democrático, ¿no? Porque el arte también busca que las voces, principalmente de las comunidades en desventaja, ¿no? Las comunidades que históricamente han sido vulneradas, puedan ser visibilizadas y escuchadas, y como de ello hay mucho ejemplo, ¿no? De cómo el arte puede darle voz a una comunidad en su sentir, en su hacer, y ponerla en un mapa global, en un mapa desde lo local, ¿no? Hacia afuera. El desarrollo individual, cómo el arte nos sensibiliza, nos permite entender que hay personas diferentes, que la diversidad no es mala, ¿no? Nos permite entendernos a nosotros mismos, nos permite sanar, ¿no? Cuando hablamos de arteterapia, que está comprobado desde lo clínico, ¿no? Que el arte abona de una manera increíble en procesos de sanación, en procesos de curativos, y el desarrollo en general que engloba todos estos desarrollos es el desarrollo sostenible, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo sostenible, involucra todos estos otros conceptos de desarrollo. El arte comunitario, ¿no? Para la construcción de paz, también es bien importante comprender, ¿no? Porque cuando hablamos de arte comunitario, hablamos de colectividad, hablamos de lo social, hablamos de, digamos, de un arte que se crea, ¿no?
en concordancia no solo con lo que yo puedo pensar, sentir o mi propia visión, sino con la de los otros y las otras, ¿no? Y los otros. Este arte tiene un poder para desafiar las normas establecidas, ya lo habíamos dicho, pensar en cuestionar el status quo, y a lo largo de la historia muchos movimientos sociales han digamos, tenido como una herramienta fundamental procesos de creativos, procesos artísticos, y entonces este arte también puede ayudar a crear esa conciencia sobre esos problemas sociales y fomentar este activismo, esta movilidad de las personas a tomar medidas y a luchar por un mundo mejor, por un buen vivir, como dicen nuestras comunidades originarias, un buen vivir es el equilibrio entre lo que decimos, sentimos y hacemos en concordancia con nuestro planeta, ¿no? Y su cuidado, su preservación, su defensa. Porque si queremos vivir bien, no solo podemos pensar solamente en nuestra casa y en nuestra familia, ¿no? Ese es el primer núcleo. Pero luego tenemos que pensar en nuestra cuadra y luego en nuestro barrio y luego en nuestra ciudad y luego en nuestro país y así sucesivamente, porque al final el planeta es una casa de todos. Y si pensamos así en lo global, ¿no? Desde esta idea de la Agenda 2030 y los dos ODS, no podemos disociar este entendimiento de que todos formamos parte de un mundo y este mundo está en un proceso, en una crisis civilizatoria muy grande, muy cerca de un colapso, y tenemos que tomar conciencia juntos y juntas que se acaba el agua, ¿no? Que el aire se contamina, que de repente tenemos grandes inundaciones, ¿no? Hablamos de una crisis climática y todo esto, ¿por qué lo digo? Es porque el arte construye esos diálogos y llega a las personas de una manera muy hermosa, muy directa, muy profunda, cuando a veces palabras teóricas, ¿no? Publicidad, etcétera, no llegan, ¿no? El arte lo puede hacer posible. Cuando también pensamos en un arte que promueva, ¿no? Como habíamos hablado al principio, ¿no? Y abone a este ODS para trabajar la igualdad, no solo desde una idea de la igualdad de género, sino una idea desde la inclusión de lo diverso, ¿no? Porque a mí me gusta hablar de ambos conceptos, no me gusta solo hablar de la inclusión, sino me gusta hablar de la diversidad y la inclusión, ¿no? Porque a veces se entiende de diferente manera. Solo me quedo con, hay que incluir, pero no hacemos conciencia de que lo que hay que incluir es diversidad, ¿no? O sea, somos personas diferentes, pero a su vez en una unidad. Entonces, eso también nos lo permite entender el arte, cómo une las personas, cómo promueve esa diversidad desde, por ejemplo, nuestras culturas, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, ¿no? Del enlazarnos en las culturas, ¿no? Principalmente acá en México, con Mesoamérica tenemos muchísimo en común, ¿no? Tenemos realmente una historia ancestral, pero también la tenemos con países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque el arte ha viajado mucho antes que nosotros y nuestros pensamientos y toda nuestra tecnología. Ya viajaba la música, ¿no? Ya viajaba el baile, ¿no? Ya viajaban los colores, ¿no? En nuestros ancestros, y por eso hoy, por ejemplo, en Argentina, en Sudamérica, se puede escuchar una chacarera, que es una música tradicional folclórica, y también se puede escuchar ese mismo ritmo en la costa chica de Oaxaca, ¿no? Y uno dice, ¡ay, wow! ¿Cómo puede ser esto, no? Porque esos sonidos se parecen tanto y son tan antiguos, y así es que viajaron, ¿no? O sea que al final hubo una relación construida ancestral mucho antes de nosotros. En esta imagen que ven es una tejedora de telar de cintura tradicional en todos nuestros países latinoamericanos. Siguiente. Porque cuando hablamos justo de diversidad tenemos que entender eso, ¿no? Que la cultura que está viva, la cultura que hay que preservar, la cultura que se hace en las comunidades, ¿no? Porque aquí estamos hablando de paz, hablando de lo comunitario, entendiendo cómo el arte para la transformación social justamente debe de ser promovido. Las tejedoras, por ejemplo, en Oaxaca, durante la pandemia, aparte que como todas las mujeres trabajadoras y todas las personas, también los hombres, pero principalmente muchas de las mujeres que son más precarizadas,
nos quedamos en casa, no podíamos trabajar, no teníamos que hacer un montón de roles, a veces educadoras, amas de casa, pero a su vez también de psicólogas, y teníamos que hacer un montón de cosas. Y las mujeres tejedoras en Oaxaca encontraron una posibilidad para que los cubrebocas, las mascarillas podrían llevar, ¿no?, sus tejidos, y eso fue muy bonito porque cuando se pudieron usar esos cubrebocas no solamente veíamos el color gris celeste de la pandemia, sino podíamos sentir, ¿no?, la belleza del arte, de nuestra cultura, y eso nos hacía sentir mejor, ¿no? Y no lo digo yo, lo han dicho quienes han podido tener un cubreboca con colores, porque eso después se empezó a dar, y la sensación era otra. ¿Por qué? Porque eso lo permite el arte, ¿no? Y eso lo permiten las manos que crean el arte, y eso lo permite la cultura que está viva y que a través de estas disciplinas y estos ejercicios artísticos hacen que perdure no solamente el ejercicio y la disciplina, sino la cultura en sí misma, ¿no?, que siga viva. Cuando también nos referimos a comunidades en paz, ¿no?, cuando hablamos desde por qué entendemos o cómo entendemos la convivencia ideal, ¿no?, en las comunidades, que sabemos que eso no sucede, hablo de comunidades barriales, urbanas, rurales, campesinas en general. Pensar que una comunidad puede ser una comunidad de paz es entender que hay iniciativas que van a promover esa convivencia pacífica, esa idea de poder resolver los conflictos que atraviesan las comunidades a partir del diálogo y la cooperación, ¿no? Estas comunidades se basan en principios, pero muy importantes, que son justicia, igualdad, el respeto mutuo y entender la inclusión social. Hay comunidades más avanzadas en esto, ¿no? Hay comunidades que todavía no pueden realmente conocerse, ¿no? Hay también, principalmente en la ciudad, y ahorita cómo se está entendiendo el tejido urbano, en cotos, en fraccionamientos, no todos como encerrados en cuadras o en como en vecindades o en barrios cerrados o colonias cerradas, pues eso va fragmentando también el tejido, ¿no? O sea, uno con punta. Nos conocemos poquito. Perdón, hay un micrófono abierto, me parece. Y esta fragmentación social también porque lo urbano, ¿no?, estas construcciones urbanas y esta crisis que también atraviesan las ciudades, nos imposibilitan muchas veces entre conocernos, ¿no? Entonces, pensar en estas comunidades en paz es entender que primero hay que educar para la paz, para que entendamos por qué es importante la paz, ¿no? Ahorita no vamos a entrar, yo sé que han tenido y desde aquí se han promovido también muchas charlas sobre la cultura de paz, los derechos humanos y la necesidad de entender a la paz como un conducto, como la construcción de andamiajes civilizatorios, pero también es importante educar para la paz, ¿no? Que podamos tener herramientas para resolver conflictos desde que somos chicos. Desde que somos chicos reconozcamos nuestras emociones y que podamos entender que los demás también tienen sus emociones, y así muchas maneras de ir educando para la paz. Participación de las mujeres y las niñas, o sea, estamos todavía en un mundo sumamente desigual en ese sentido, entonces tenemos que promover para que las comunidades en paz realmente existan la participación activa de las mujeres y las niñas, no segregarlas a roles no establecidos, sino que entender, ¿no?, que a partir también de construir comunidades en paz necesitamos que las mujeres y las niñas participen en los procesos también que hacen la transformación de la comunidad. Entender que es importante la libre circulación de la información, ¿no?, que no puede haber una censura, si no, pues obviamente no existe un pensamiento crítico, y si no pensamiento crítico no cuestionamos, y si no hay cuestionamiento no hay transformación, ¿no? Entonces, defender también la libre circulación de la información, aceptar las decisiones, diferencias para poder convivir, ¿no? No siempre vamos a poder estar de acuerdo, hacer los esfuerzos para que eso suceda, pero no siempre puede que suceda, entonces aceptar que puede haber diferencias y hay que trabajar sobre ellas. Entender la resiliencia y la capacidad de esperanzarnos, porque si todo el tiempo vemos desde lo negativo, ¿no?, desde lo que nos afecta, desde la afectación, no vamos a poder entender cómo ser parte de los procesos de la transformación. Entonces es importante que nosotros también podamos, desde nuestro ser individual,
Entender que podemos llorar, podemos estar mal, ¿no? Que tenemos derecho a sentirnos a veces tristes porque el sistema en general, la vida diaria en general, es muy pesada. Nos pasan muchas cosas, ¿no? Y sobre todo de la pandemia esta parte nos vienen pasando cosas bien fuertes y no ha habido como tiempo, ¿no? La humanidad no ha tenido tiempo de recomponerse. Y eso nos afecta nuestra salud mental y por supuesto afecta nuestra percepción del mundo hacia adelante, no hacia futuro. De hecho, a veces yo pienso, siempre que voy al centro acá de Guadalajara, hay un grafiti que hace mucho que está, ¿no? Yo llegué a la ciudad hace 16 años y ya estaba, o sea, imagínense, es un stencil que dice el futuro es una emboscada. Y cada vez que lo leo pienso, ¿no? Es un poco, o sea, más bien es pesimista, pero a su vez me da la sensación de que me interesa construir un futuro en donde los jóvenes, en donde esa persona que lo escribió, no sienta que allá adelante haya una emboscada, ¿no? Sino que exista que el futuro teje puentes, el futuro teje posibilidades, el futuro nos permita vernos convivir de una mejor manera, ¿no? Pero claramente sabemos que no podemos romantizar lo que pasa, ¿no? No podemos decir que vivimos en el mundo de los ositos cariñosos o los cariñositos, porque sabemos que la vida es bien compleja, ¿no? Entonces hay que trabajar la resiliencia, hay que generar esperanza sabiendo también qué esperar, ¿no? Pero nunca aferrarnos mucho tiempo a la tristeza y nunca aferrarnos a la negatividad. Y bueno, el supervisor de primera línea que es un inspector que nos presenta el mundo, ¿no? Otra cuestión importante para que exista una comunidad en paz es entender la memoria histórica y trabajar y exigir que existan procesos de justicia. La memoria histórica es cómo nos construimos, ¿no? Antes de nosotros fueron otras personas, antes de ellas otras, ¿no? Antes de otras y así. Entonces, entender esa memoria histórica de los acontecimientos no solamente nos permite no cometer errores recurrentes, sino que de verdad nos permite comprender cómo empezamos y hasta dónde estamos, ¿no? Y muchas veces esa mirada también es muy esperanzadora. Como les decía, pertenezco a un movimiento que se llama Cultura Viva Comunitaria, es un movimiento iberoamericano. De hecho, también hay experiencias del movimiento de otros países del continente, de otros continentes. Pero en este movimiento se asocian diferentes organizaciones como las que también tenemos nosotros en nuestra colonia, en nuestro barrio, que hacen y que trabajan mucho con el arte, ¿no? El arte para la transformación social. Son artistas, son creadores, son gestores. Y esta idea de la comunidad para la cultura viva, ¿no? Para lo que nosotros y nosotras en nuestro movimiento, que también tiene una posición política, ideológica frente al mundo, ¿no? Es una comunidad, es un núcleo que va a desarrollar estas expresiones culturales y artísticas que se elaboran y se construyen por las personas y que organizan, ¿no? Que colaboran, que construyen colectivamente una identidad para su bien vivir o para su bienestar. La comunidad para la cultura viva comunitaria se caracteriza por diferentes por diferentes, digamos, formas de entenderla, ¿no? Maneras de comprender a la comunidad. ¿Por qué? Porque creemos que la comunidad, ¿no? Es una idea necesaria de pensarla con autonomía y con posibilidad de participación, ¿no? Si la comunidad no puede sentirse que tiene poder, autonomía para construir su realidad, pues probablemente esa comunidad no prospere, ¿no? Entonces tenemos que entender a las comunidades como con la fuerza de la autonomía y la posibilidad de participar, ¿no? Las iniciativas culturales surgen de esa propia comunidad sin depender directamente del Estado o del mercado, y esto fomenta una autonomía y un protagonismo social. Una comunidad diversa y dialógica, ¿no? Una comunidad que en un espacio de encuentro, de diálogo, pueda intercambiar diversas culturas, diversos saberes que promuevan la inclusión y el respeto a esa diversidad propia, ¿no? Entonces, una comunidad diversa y dialogando. Una comunidad con una cohesión social, ¿no? Es complejo y todo lo que digo es teórico, pero también
son propuestas, y también el arte justamente lo que logra es que existan estos procesos para las comunidades, ¿no? La comunidad para la cultura biocomunitaria es ese espacio vivo, que es dinámico, donde se van construyendo y reconstruyendo las relaciones, que se van compartiendo a través de estos conocimientos, de estos saberes, y que promueven la idea del buen vivir, que como comentaba hace un rato, es una idea de una vida armoniosa y equilibrada. Esta cohesión social la necesitamos, ¿no? La cultura puede fortalecer esos lazos en la comunidad para promover la convivencia, la paz y la cooperación entre sus integrantes. Desarrollo integral, esto implica que las prácticas culturales comunitarias contribuyen a un desarrollo humano, social, económico para la comunidad, y va a abordar esos aspectos como la educación, la salud, el medio ambiente, ¿no? El hábitat, la defensa de los territorios, la información, lo que les expliqué hace un ratito para entender a las comunidades en paz. La importancia de los artistas en estos procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de arte para la transformación, no puede haber arte sin artistas, ¿no? Entonces, primero, entender que los trabajadores del arte y la cultura somos trabajadores, necesitamos pagos dignos, hacemos un rol importante en la sociedad, tan importante que fuimos de los primeros que pudimos sostener la humanidad durante la última pandemia. A través de las creaciones audiovisuales, las plataformas, a través de la música, a través de muchas experiencias que nos permitieron no sentirnos tan atemorizados y enfermas, ¿no? Había ya personas con problemas de salud mental que podían agravarse mucho, mucho más, y a través del arte, de los proyectos y de los programas que desde las áreas de cultura y arte permitieron que la humanidad transcurriera esa pandemia de una manera menos dramática, ¿no? Menos peligrosa para nosotros, ¿no? Para nuestra salud, nuestra integridad. Experiencias, yo podría contar la propia. Aquí nosotros, como Más Música Menos Balas, diseñamos el programa Saludarte, y que también tiene un reconocimiento internacional. El programa Saludarte era poder brindar para mamás y para sus hijos, mamás de bajos recursos económicos, en desigualdad económica, en pobreza, asistencia psicológica gratuita por teléfono, y si tenían una computadora o internet, pero si no, buscábamos la manera de que pudieran tener acceso telefónico, pudieron tener una llamada con una psicóloga o un psicólogo, un profesional, una contención para ella y para sus hijos, y también cajas de herramientas de arte y cultura que le llegaban a sus familias, ¿no? Podían ser cajas de herramientas digitales como algunas físicas. Ese programa permitió atender a 50 mujeres y sus familias aquí en la zona metropolitana, y lo pensamos principalmente porque entendemos que el arte sana, ¿no? El arte transforma. Entonces, esta es la importancia también de comprender que primero no hay arte sin artistas, y que no puede haber quizás paz, sino también el arte dialoga en ese sentido con la humanidad, ¿no? La paz, estos artistas juegan ese papel crucial en esa construcción de la cultura de la paz, debido a que tienen una mejor capacidad, como les decía, de comunicar, de acercarse a las personas, de conectar a través de todos estos formatos de expresión artística. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De colectivos y artistas que han generado, me parecieron como algunos ejemplos muy interesantes de compartirles. Steve Bandoma, en la República Democrática del Congo, a través de su pintura, de su fotografía, aborda esa compleja situación política social que vive su país, y muchas de sus obras reflejan ese caos, esa lucha por el poder, pero también esa resiliencia de la gente, esa esperanza, ¿no? Entonces, es un artista muy reconocido porque sus obras son obras de verdad muy potentes, ¿no? Cuando hablo de potentes, que cuando las vemos no nos podemos dejar, no pasa como la publicidad en la red social, no la vemos y nos tenemos que detener a tratar de entender qué está queriendo decirnos, ¿no? In Place of War es un colectivo, es una organización que trabaja en diversas zonas de conflicto alrededor del mundo.
a través de un empoderamiento de las personas y utilizan principalmente al arte como una herramienta para cambiar, para hacer ese cambio social como agentes de cambio, y han llevado a cabo proyectos pues en lugares de conflicto como Medellín, Libia, Sierra Leona, o sea, donde hay conflictos armados muy graves, ¿no? Entonces, han sido parte de los procesos de paz a través del teatro, la música, el arte visual, y abordan temas de estos conflictos, ¿no? Y por qué es importante hacer estos abordajes cuando hay conflictos, es porque estos abordajes artísticos nos permiten justamente trabajar las diferencias, ¿no? O sea, entender la diferencia y abonar a los procesos de paz. Siguiente, hay otros ejemplos también. Hay inclusive el colectivo de Bonana Tabán en Sudán del Sur, un grupo de jóvenes artistas que se formó en respuesta a la violencia y a la guerra civil en Sudán del Sur, a través de sus murales, a través del arte visual. Hablan sobre esta idea de estar cansado, ¿no? Que significa en árabe el estar cansado, y transmitir un mensaje de paz y esperanza para unir a la comunidad en torno de la idea de un futuro sin violencia, ¿no? Porque ellos también nacieron como colectivo y como generación en la guerra, ¿no? Se criaron, se educaron y crecieron en la guerra. Entonces ellos solamente conocían ese estado, ¿no? Entonces imagínense cómo el arte les permitió no terminar muertos en la guerra, y aparte muertos enfermos, ¿no? Porque vivir en guerra y criarse en guerra termina enfermando los cuerpos. El colectivo Tlacolulocos, ese está en México, perdón, lo digo así para no equivocarme lento, Tlacolulocos, es un colectivo de Oaxaca y utiliza el arte justo urbano, ¿no? El arte que dialoga en la calle para afrontar o para abonar a las luchas sociales, a las luchas culturales de sus comunidades. Sus murales combinan elementos tradicionales, los colores, las figuras, los elementos gráficos tradicionales de su cultura territorial de Oaxaca, de su pueblo, con mensajes de protesta social, ¿no? Promoviendo una identidad y una resistencia cultural. Este colectivo ha generado murales muy lindos que hablan inclusive también de la recuperación de la memoria, ¿no? A través de grandes figuras de los ancianos de la comunidad y cómo sus saberes tienen que preservarse, pero también hablan de la violencia, ¿no? Y cómo han perdido otros jóvenes en manos de la narcoviolencia, por ejemplo. Me emociona mucho que estemos compartiendo esto. Gracias de nuevo a la compañera maestra María Cristina por la invitación. ¿Por qué importa, no? ¿Por qué importan los artistas en esta construcción de la paz? Les estaba dando algunos ejemplos, ¿no? El colectivo Subterráneo desde Ciudad de México, este colectivo usa el teatro, ¿no? El teatro a mí me encanta, el teatro comunitario, el teatro del oprimido es una herramienta súper fundamental, llega a todas las edades, ¿no? Es increíble cómo puede abordar temas sobre los derechos humanos, ¿no? Sobre la migración, la violencia de género, y cómo a través de las obras de teatro un actor puede asumir distintos personajes y nosotros podemos vernos, ¿no? En algunos personajes quizás, vernos en esa historia, y a partir de poder entender qué nos dice la historia y nosotros reflejarnos, generar una idea, ¿no? Un principio de transformación, de generación de una nueva conciencia. A mí me encanta el poder que tiene el teatro, como bueno, por supuesto otras, la música, por supuesto. El colectivo de Otra Gráfica es un colectivo también de México y trabaja en la serigrafía, ¿no? Sus obras han hecho muchos carteles que hoy están en las redes sociales, se hicieron virales, porque por lo general acompañan a las madres buscadoras, a las familias de Ayotzinapa, o sea, trabajan muchas luchas sociales de México a través del arte de la gráfica, ¿no? La utilizan como una herramienta no solamente para crear como desde la gráfica, sino también para justamente denunciar las injusticias sociales. Bueno, les quiero decir que aquí les dejo una bibliografía de donde también tomo esta información que les comparto, mis contactos. Muchas gracias, maestra Belén Palacios. Verás, cuánto aprendizaje, cuánto herramienta nos acabas de compartir, pues a nivel internacional.
de diferentes partes del mundo, desde Argentina, Paraguay, Perú, Colombia. Ahorita Ángel nos va a hacer el favor de decirnos desde dónde nos acompañan y si hay alguna pregunta, y comentarles que todas estas herramientas que nos acaba de dar la maestra Belén, ¿sí?, pues las podemos compartir desde el lugar donde nos encontremos. Aquí todo lo vemos en lo teórico, en los ejemplos, en las presentaciones, en lo que compartimos, pero también hay que agarrar todo esto que aprendemos para en un momento dado, primero, o sea, aplicarlo desde casa y posteriormente en nuestra comunidad y en los lugares donde nos desarrollemos. Sí, y pues bueno, si ocupamos el apoyo de manera aliada, tanto Comité Mundial, desde acá, desde Jalisco, con también la ONG, pues adelante, lo llevamos a cabo. Bien, le voy a pasar el uso de la palabra a Ángel. Muchas gracias y gracias por la ponencia que nos acaba de dar usted, Belén Palacios. Hay que recordar que esto lleva a cabo la ODS número 11, que busca hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos y seguros, resilientes y sostenibles. Y también el ODS 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas, el acceso a la justicia para todos y la construcción de las instituciones eficaces y responsables y inclusivas. Y pues vamos a leer los comentarios del chat también si tienen alguna duda para nuestra ponente para que se la resuelva, por favor de ponerla ahorita para ahorita leerla. Nos ven dice, saludos cordiales desde Xalapa, Veracruz, licenciado Joaquín Domínguez Díaz. Saludos desde Buenos Aires, Argentina, saludos también. Nos ven también desde Bogotá, dice, modelo a seguir y ayudar a nuestros futuros jóvenes. También ahí está el grupo el link para unirse al chat del comité para que vean los demás eventos que vamos a tener. Saludos desde Quintana Roo, Adi Yolanda, y dice, soy estudiante de pedagogía y todos estos temas me ayudan tanto muchísimo. Gracias. Y pues también nos ven desde San Luis Potosí, Guanajuato, Oaxaca, Buenos Aires, Perú, Venezuela, Cartagena, Colombia, Ecuador y Tepic, Nayarit.